corriente que viene horizontal cambia en sentido vertical de dirección, y si lo viéramos de arriba, lo que podríamos llegar a percibir es que tenemos una corriente de fluido que está girando y que está descendiendo, y por la parte central del equipo está ascendiendo la otra corriente. La corriente limpia, podríamos decirla. Y justamente el buscador de Vortex, fíjense que es un tubo que penetra una cierta profundidad dentro del equipo, del cilindro, del ciclón, justamente para garantizar de que esa corriente que viene ascendiendo por la parte central logre ser evacuada y no redirigida nuevamente de manera, o sea, imagínense eso, tenemos una corriente de gas externa que está girando y descendiendo, y esa está ascendiendo por la parte central. En la parte alta se tiene mucha energía, entonces esa corriente gaseosa que está ingresando al equipo podría volver a redireccionar a la línea central, a la corriente que viene por la parte central, y volverla a inyectar en el equipo, lo cual sería un verdadero desastre. Entonces, por eso que el Vortex, este tubo, se lo diseña de manera tal de que busque a la corriente que viene ascendiendo, de manera tal de evitar que se produzca justamente ese arrastre. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bien. Y ahora vamos a pasar a hablar del precipitador electrostático. En el precipitador electrostático lo que vamos a hacer es utilizar la generación de un campo eléctrico adentro del equipo. ¿Cómo se genera el campo eléctrico dentro del equipo? Un segundito. El campo eléctrico dentro del equipo se genera haciendo circular una elevada cantidad de corriente, la cual se toma de una línea directa, por ejemplo, una línea de ingreso de planta trifásica, y se rectifica, es decir, se eleva su voltaje de manera tal de que por el electrodo va a circular una elevada cantidad de corriente. Esto no significa que consuma energía, porque no es que se modifica el amperaje, sino que lo que se modifica justamente es el voltaje. Ahora, una vez que tenemos la energía a la salida del rectificador, que elevó el potencial, al rectificador se unen estos electrodos en forma de alambre que vemos aquí, que directamente cuelgan desde el techo del equipo. Lo que vemos abajo de cada uno de esos electrodos es que tenemos un contrapeso. ¿Okay? El contrapeso lo que hace es mantener la tensión del alambre, que por lo general no es un solo hilo de alambre, sino que son varios hilos de alambre trenzados para conformar un solo electrodo, y al estilo lo que sería un alambre de púa, o sea, es como si fueran 3 alambres de púa que son trenzados de manera tal de tener un electrodo de mayor tamaño, y que justamente nosotros sabemos que si hay elementos con puntas, para lo que sea generación de un campo eléctrico va a mejorar su desempeño. Entonces, esos electrodos de alambre, para mantenerlos tensados desde la parte inferior, por lo general se les coloca un lastre o un contrapeso. Por lo que vemos aquí, los electrodos se encuentran ubicados uno tras otro y están separados entre 2 placas, es decir, que entre placa y placa tenemos justamente en la parte central al electrodo. Las placas, por lo general, se las asocia a una toma a tierra, es decir, que es ahí donde se genera el campo entre el electrodo y las placas. Una vez que tenemos el campo generado, ahora vamos a ver cómo ese campo actúa sobre las partículas para separarla de la corriente gaseosa.
gaseosa. La corriente gaseosa a tratar va a ingresar, por lo que vemos aquí, por la parte media del equipo. ¿Por qué ingresa por la parte media del equipo? Porque vemos que las placas justamente se extienden en la zona a través de la cual la corriente gaseosa va a atravesar el equipo. Y por lo general, esas placas, tenemos varios cuerpos de placas, también uno atrás de otro, lo que genera varias secciones de trabajo dentro del equipo. Por ejemplo, acá lo que vemos es toda una línea de placas, pero toda esta línea de placas son líneas de placas que pertenecen a la primera sección. Por detrás de ellas seguramente vamos a ver otra línea de placas y finalmente otra línea de placas. Puede haber distinta cantidad, ¿no? Ahora, esta corriente gaseosa que ingresó por la parte media del equipo, cuando las partículas atraviesen el campo magnético, tienen que ser separadas. Entonces vamos a ver ahí cómo es ese fenómeno por el cual se induce la separación de partículas. Volvamos de nuevo al electrodo. En el electrodo, como les dije, está pasando una gran cantidad de corriente. Al pasar una gran cantidad de corriente, eso genera alrededor del electrodo lo que se conoce como efecto corona. Ese efecto corona no es más que una nube de electrones que tenemos alrededor de dicho electrodo. Cuando las partículas sólidas pasan cerca de esa nube de electrones, se cargan de energía y por lo tanto, en ese momento, al adquirir una cierta carga, son dirigidas hacia la placa. ¿Por qué? Porque la placa tiene carga opuesta. ¿Ok? Una vez que entonces las partículas pasan a través de la nube de electrones, impactan con esos electrones, se cargan las partículas luego desvían su movimiento hacia las placas. Una vez que la partícula llega a la placa, obviamente impacta con la placa, descarga su energía y se mantiene pegada a la placa. Es decir, que nosotros necesitamos de un sistema que nos ayude a despegar las partículas de la placa, porque si de la placa se comienza a acumular cada vez más partículas, corremos el riesgo de que esa cantidad de partículas que se van pegando a la placa y van formando una torta de partículas, puedan ejercer un efecto aislante y romper el campo eléctrico que se había generado. Obviamente que si se rompe el campo eléctrico que se había generado, toda la corriente de partículas que atraviesan a las placas ahora no van a poder ser influenciadas por un campo eléctrico porque él mismo sufrió como si fuera un cortocircuito y podrían atravesar el sistema de tratamiento sin ningún tipo de separación, lo cual obviamente se traduce en que la corriente con una elevada concentración de ingreso también sea evacuada. Y esto obviamente puede tener un elevado, ya sea impacto ambiental o injerencias en las etapas posteriores del proceso. Para evitar eso, los sistemas de limpieza de placas se pueden llevar a cabo ya sea haciendo vibrar las placas, si bien en el pasado las placas se las hacía vibrar a través de un sistema de golpes, como si fuera un martillo, es decir, un sistema mecánico, hoy en día esas placas se las hace vibrar de manera sónica, es decir, por acción de un sonido o de un ruido. ¿Ah? Para ello, a este tipo de equipos, lo que se le hace es incorporar una bocina sónica que al emitir ese ruido hace vibrar las placas y hace que la torta se despegue de las placas y caiga hacia la parte inferior. Que de nuevo, como vimos antes, debería contar con un sistema de descarga continua de sólidos, como puede ser un tornillo sin fin, de manera tal de quitar el sólido rápidamente de adentro del equipo y evitar que la corriente gaseosa lo vuelva a resuspender. Obviamente que cuando las placas vibran y se rompe la torta de partículas, se puede producir una resuspensión de material de partículas, que puede llegar a ser arrastrado
por la corriente que continúa ingresando. Pero como dijimos recién, tenemos, después del primer cuerpo de placas, suele haber otro cuerpo de placas, es decir que cuando el primer cuerpo de placas se limpió y puede haber aportado partículas a la corriente gaseosa debido a este arrastre, tenemos una segunda etapa de placas que va a retener a esas partículas. El problema es qué pasa con la última línea de placas, que obviamente que cuando se limpian pueden llegar a resuspender o arrastrar nuevamente una pequeña porción de partículas y lograr salir por el equipo. Es por eso de que estos equipos logran eficiencias elevadas, pero esas eficiencias elevadas se ve afectadas justamente por el arrastre de la última etapa. Mientras que en un filtro de mangas vimos de que esa eficiencia de separación no se da de la misma manera, con lo cual se puede lograr una eficiencia de separación mayor que la del precipitado electrostático. Obviamente que un precipitado electrostático está limitado en lo que respecta a su funcionamiento para partículas que no sean explosivas, ¿no? Estamos teniendo un campo eléctrico, si llegamos a meter partículas explosivas ahí adentro, corremos un gran problema. Y por el otro lado también corremos el riesgo de que una partícula que se pegó a la placa no logre ser separada en caso de que la partícula sea pegajosa. En esos casos, lo que se suele hacer es implementar un sistema de limpieza de la placa que consiste en alimentar en la parte alta de la placa una pequeña cantidad de agua. Es el agua que se alimenta en la parte superior de la placa, comienza a descender a través de la placa y obviamente eso arrastra las partículas hacia abajo. Eso obviamente elimina el problema de arrastre que hablábamos recién, que se podía producir por la resuspensión de las partículas cuando se rompe la torta, pero genera otro problema adicional, que es que el sólido que estamos recuperando del sistema de filtrado no puede volver a ser reprocesado, ya que se lo ha humedecido, se lo ha mojado. Aquí, en esa instancia, lo único que hemos hecho es pasar el sólido de una corriente gaseosa a una corriente líquida. Por lo tanto, es muy probable que después tengamos que tratar a la corriente líquida también para separar los sólidos. Mientras que cuando lo trabajamos en seco, obviamente la recuperación del material particulado y su reprocesado es posible. En el caso de los filtros de mangas, la principal limitante que tenemos en su funcionamiento es la temperatura de los gases. Los materiales de las mangas suelen desgastarse por elevadas temperaturas, fragilizarse. Es por eso de que para corrientes de gases que son muy calientes, el trabajar con mangas implica que el material de la manga tenga que tener resistencia a la temperatura y eso hace de que la manga se haga más costosa. Hay mangas que son de cerámica, o sea, de fibras de cerámica, a ver cómo decirlo, una cerámica porosa, pero obviamente eso se hace muy frágil. Hay otras mangas que se pueden hacer de polímeros resistentes a la temperatura, como puede ser el teflón, pero mangas construidas con fibras de teflón justamente son muy onerosas. Las mangas construidas con fibras de algodón son las más comunes, pero obviamente estas están limitadas a la temperatura de los gases. Bien, entonces, de los tres equipos que vemos aquí, el más eficiente, como les decía, es el filtro de mangas y el precipitador electrostático, y el menos eficiente es el ciclón. ¿Vamos? Obviamente que esa elevada eficiencia se da a base de un mayor costo del equipo frente a la simpleza del ciclón. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Bien. Ok. Veo que mi hija ha cambiado el usuario de Zoom y me ha puesto Jasmine. Bien. Vamos a pasar al tema siguiente. Aquí tienen un resumen de todos los sistemas
profe, el alambre está dentro de la placa. Vamos de nuevo. No, chicos, o sea, nosotros vamos a tener una placa y otra placa. Y en la parte central vamos a tener el alambre colgando. ¿Está? O sea, no sé si me estás entendiendo, Abigail. Solo tenemos, supónganse, 3 placas. Una placa y otra placa. Y vamos a tener 2 alambres entre las 3 placas. 2 líneas de alambre, ¿no? Veo como unos orificios. ¿Podés activar el audio, Abigail, y hacer la consulta? Sí, profe. No entiendo. En la parte de las placas, en la parte superior, veo como unos huequitos y me da a interpretar que como que de ahí salen los alambres. ¿O estoy viendo mal? Ah, no. Es un efecto visual. No. Las placas también se las soporta desde la parte superior. Acá solamente está el corte para ver que hay espacios entre las placas, nada más. ¿Ah? Otra forma para que te puede llegar a ser más fácil de entender, así como vemos estos de placas, existen también un sistema que es de tubos, en donde la corriente gaseosa es conducida a través del tubo y dentro del tubo, en la parte central, hay un alambre. ¿Ok? Este es porque el paso del flujo, o sea, el flujo de la corriente gaseosa a través del equipo se da, por decirlo, a 90 grados perpendicular de la dirección de las placas. En el caso de trabajar con tubos que en la parte central tienen el electrodo, obviamente ahí la corriente gaseosa tiene que atravesar el tubo en la misma dirección, es decir, paralelo al tubo. ¿Me explico? ¿Se entiende o no, chicos? Si no, busco otra imagen que nos ayude un poquito. ¿Sí? Bárbaro. Entonces, como les decía, acá hay distintos, un resumen de todos los sistemas de separación, y lo que nos estaría faltando aquí de indicar, que no les mencioné recién, para tratar de quitar sólidos de una corriente gaseosa, son los sistemas de lavado. Los sistemas de lavado lo que hacen es someter a la corriente gaseosa cuyas partículas sólidas se quieran separar a la acción de una lluvia de agua. ¿Ah? Esa lluvia de agua lo que se busca es que la gotita que viene cayendo desde la parte alta del equipo impacte con la partícula sólida y la retire de la corriente gaseosa. Es decir, que la gota y el sentido de la corriente de flujo sería en contracorriente. La corriente gaseosa ingresa por la parte de abajo del equipo, al pasar a través del mismo, las gotas retiran las partículas y la corriente gaseosa es evacuada por la parte alta del equipo. ¿Tá? Ya vamos a ver después un ejemplo más adelante. El resto vemos que además de los sistemas que le mencioné, también pueden llegar a ver algunos otros, principalmente lo que es la cámara de sedimentación. ¿Tá? La cámara de sedimentación, básicamente lo que es un gran recinto en donde la corriente gaseosa a tratar ingresa, y al ingresar, debido a que la sección transversal ahora por donde venía circulando la corriente, ahora se agranda, aumenta debido al tamaño de la habitación, la corriente gaseosa pierde velocidad. Al perder velocidad, pierde arrastre de las partículas y las partículas pueden sedimentar. Y en el otro extremo de la cámara de sedimentación, volvemos a tener un conducto de salida en donde la corriente gaseosa ahora vuelve a recuperar su velocidad. ¿Por qué decimos que al aumentar el área por donde circula la corriente gaseosa perdemos velocidad? Es porque estamos diciendo de que el caudal de la corriente gaseosa es constante, y como el caudal es velocidad por área, al aumentar el área, la velocidad debe caer.
Y en ese caso, obviamente, tenemos que garantizar que la pérdida de velocidad, o sea, la velocidad que va a tener la corriente gaseosa adentro de la cámara de sedimentación, sea menor a la velocidad de sedimentación de la partícula. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a pasar al tema de secadores, es decir, que cuando al sodio le queremos quitar humedad, ¿ok? En este caso vamos a tener dos tipos de equipos, un equipo que trabaja de manera continua y un equipo que trabaja de manera discontinua. Los equipos que trabajan de manera discontinua, el típico caso son estos secadores de bandeja, en el cual el sólido que se quiere secar se coloca en estas bandejas. Obviamente todo ese carro con las bandejas tiene que tener un mecanismo por el cual puedan quitarse del secador para alimentarse, y una vez que se alimentan las bandejas vuelven a ingresar al secador. Esto es muy parecido al horno de pan que vemos en las panaderías, ¿no? Donde vemos que hay una puerta grande en donde se sacan las bandejas, se alimenta el material húmedo y se lo vuelve a cerrar para someterlo a secado. Para someterlo a secado, obviamente que a través, o entre, mejor dicho, entre las bandejas, debe circular aire que esté caliente y seco. La temperatura del aire va a depender del producto que estamos teniendo bajo secado, básicamente para evitar que el material del producto se degrade, obviamente que tiene que ser, debe contener una menor humedad que el aire, o sea, el aire de ingreso tiene que contener una menor humedad que el aire que sale. Es por eso de que, por lo general, el fluido solamente se lo hace recircular un cierto ciclo de veces dentro del equipo antes de ser evacuado, pero hay una evacuación continua y una alimentación continua de aire. El tema del reciclo se da principalmente para aumentar el tiempo en que el material sólido vaya a perder la humedad hacia la corriente gaseosa. Y por otro lado, para hacer una recuperación, ser más eficiente desde el punto de vista energético, ya que el aire cuando ingresa es calefaccionado. Esa calefacción, por ejemplo, en el caso de las panaderías, vemos que es una calefacción eléctrica. Mientras que si lo queremos llevar a cabo de manera continua, podemos utilizar el secador tipo cinta, o si no, directamente pasar a lo que es un horno de secado rotativo, o lo que continúa, que son los secadores de lecho fluidizado. Volviendo en el secador de tipo cinta, esto lo que tenemos aquí es una cinta, la cual posee poros a través de los cuales el aire atraviesa la misma y también entra en contacto con el producto. Podemos tener secciones con el aire que atraviesa la cinta en un sentido, y posteriormente es muy probable de que se invierta el sentido de flujo del aire a través de la cinta, de manera tal de mantener lo que es un sistema cerrado de flujo de gases. Esos gases, por lo general, son calentados, y es muy probable que ese calentamiento sea gradual a medida de que el sólido vaya avanzando dentro del horno. Esto es muy parecido a lo que es un horno de galletas, ¿no? Un horno de galletas, por lo general, lo que tiene es un gradiente de temperaturas dentro del horno, en el cual se va reduciendo la humedad del producto y se aprovecha para llevar a cabo la cocción del material. Si ese gradiente de temperatura no fuese relativamente suave, lo que puede suceder es que el material se seque por fuera, se selle y quede húmedo por dentro.
Si eso sucede, lo que vamos a tener después es un material que seguramente se va a desgranar. Y eso sucede cuando las galletas están mal cocidas, que se rompen dentro del paquete. En lo que es, esto también se aplica para la producción de panes. O sea, si van a Bimbo a visitarlo alguna vez, también van a ver este tipo de secador. Otro tipo de secador es el sistema de horno rotativo. En el horno rotativo lo que vemos es que de un lado tenemos el ingreso del aire y un sistema de calefacción del aire. Hay veces que esto puede ser directamente una llama, en donde se producen gases calientes, productos de la combustión, o puede ser que sea una resistencia eléctrica que justamente eleve la temperatura del aire cuando lo atraviese. En sentido opuesto, tenemos la alimentación de la corriente sólida que se quiera secar, y vemos que el equipo tiene una pequeña inclinación hacia la derecha que justamente cuando el horno comienza a rotar hace de que el sólido que se alimentó desde la izquierda avance hacia la derecha. Es decir, que de nuevo aquí, al igual que en el secador de cinta transportadora, como les decía antes, estamos teniendo una dirección. Bueno, en el cinta transportadora tenemos una dirección de flujo que es cruzada. En este caso, directamente tenemos una dirección de flujo que es en contracorriente, es decir, que el sólido avanza hacia un lado y la corriente gaseosa avanza hacia el otro. El sólido, cuando posee menor humedad, obviamente llega a la zona de mayor temperatura. ¿Qué quiere decir esto entonces? De que de nuevo se produce un secado suave. Acá a la derecha vemos un horno rotativo, y obviamente que el horno rotativo, acá vemos estas dos guías externas, que justamente ahí es donde se asienta al horno sobre un sistema de rodillos que lo hace girar. Obviamente que en un punto tiene que tener, que en esta foto está en la parte trasera, un sistema de engranaje que es a través del cual se lo asocia a un motor para hacerlo girar. Este secador rotativo es muy semejante, prácticamente diríamos que igual, salvo que se modifica el objetivo final de la operación unitaria a lo que es un horno rotativo, como el que se utiliza en la fabricación del cemento. En la fabricación del cemento lo que se quiere es elevar aún más la temperatura para que además de un secado se produzca una reacción química en la cual se transforme a la piedra caliza en clinker. Vamos a pasar. ¿De estos están todos, se entendió los tres tipos de secadores? ¿O hay alguna consulta? Estoy viendo el chat. No estoy viendo consulta, así que voy a continuar. Vamos a ver. ¿Por qué gira el último? Ah, bien. Creo que lo mencioné, que el secador, además de estar inclinado, gira para permitir que el sólido avance. Porque si no, la única forma de que el sólido avance solamente por estar inclinado es que el sólido tenga un tamaño tan grande de que se venza el ángulo de desplazamiento y el mismo rode. O sea, aquí el tambor se lo hace girar justamente para que los sólidos avancen de izquierda a derecha. Y la descarga está, fíjense, a la derecha. Perfecto. Bien, vamos a pasar al próximo tipo de secadores. En este caso lo que estamos viendo son tres tipos de secadores. A ver, acá está. El primero es el secador de lecho fluidizado. Este secador que vemos acá en esta presentación es el mismo que lo tenemos graficado aquí arriba a la izquierda, ¿no?
principalmente lo que vamos a ver es que el equipo es una cámara rectangular de gran altura. O sea, esta parte acá arriba, esta parte superior, justamente es donde se va a producir el secado. Entonces, ¿qué es esta parte inferior que tenemos aquí? Bueno, justamente esta parte inferior es donde se produce la inyección del aire o el fluido que se utilice caliente, el cual va a ingresar por la parte baja del equipo, mientras que la alimentación ingresa por la parte superior. Esa inyección de aire, fíjense acá en el esquema, vemos que se realiza, o se extiende, mejor dicho, por una gran distancia dentro del equipo. O sea, que toda esta parte inferior obviamente va a tener que tener una placa perforada, como la que vemos ahí que están retirando estas personas, de manera tal de que el aire caliente atraviese la placa y de esa forma, en sentido de flujo cruzado, o sea, si la alimentación vino por arriba y se le inyectó a mediana altura, aquí directamente el aire caliente va a atravesar a esas partículas. Esto por lo general es una alimentación que se da ya en forma de partículas con humedad, no de una solución líquida, sino que la solución líquida por lo general se la preconcentra y se la suele ya someter a una primera etapa de secado, es decir, que aquí vamos a tener partículas que se alimentan, partículas húmedas. Entonces, esa corriente gaseosa caliente resuspende a las partículas que están húmedas y dentro de la parte superior del equipo, durante el tiempo de contacto que se tiene dentro de esta cámara, terminan de llevar a cabo el secado. La corriente gaseosa que ingresó por la parte de abajo, entonces, tiene un flujo cruzado con respecto a la alimentación y abandona a la cámara de secado por la parte de arriba. Acá vemos una boca de descarga y ahí vemos otra boca de descarga. Y como esta corriente gaseosa suele arrastrar partículas pequeñas, por lo general se la asocia a un sistema para retener esas partículas pequeñas, o sea, esos finos que hayan sido arrastrados del equipo de secado por lecho fluidizado. Estos finos, obviamente, que se recuperan y se vuelven a agregar al producto final, el cual logra salir del equipo por la parte posterior. ¿tá? Acá lo que vemos en este esquema es que dentro del mismo equipo tenemos una zona de inyección de aire caliente para llevar a cabo el secado y tiene una etapa de enfriamiento, de manera tal de que cuando el producto salga del equipo, salga frío, a una temperatura aceptable. Esta etapa de enfriamiento no siempre es necesaria. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Bien. Volvemos entonces a los otros dos sistemas que nos quedan. Uno es el secador neumático. ¿Puedes repetir lo de la placa? Ok, la placa perforada debe ser esta que está aquí, y es la que permite de que el aire, la placa perforada, bien, bárbaro. La placa perforada lo que hace es permite que el aire atraviese el equipo, o sea, ingrese desde la parte inferior. Acá, esto que vemos acá, que parece que, o sea, hay en la parte media, vemos que hay una placa con una placa que obliga a que parte del aire ingresado se dirija hacia arriba. Y vemos que hay otra parte en donde el aire seguramente va a lograr penetrar más profundo dentro del equipo. Eso justamente es para lograr distribuir el aire dentro de la cámara de secado, porque dentro de la cámara de secado yo tengo que mantener las partículas fluidizadas, o sea, en constante movimiento. Esas partículas que están en constante movimiento van a avanzar hacia la parte de atrás del equipo porque constantemente está ingresando más alimentación por la parte aquí superior izquierda, ¿no? Entonces acá lo que vemos es un distribuidor. Arriba del distribuidor, entre la parte inferior que tenemos aquí, que es por donde ingresa el aire para secar, necesitamos una placa que
logre distribuir el fluido, el aire caliente, a través de todo el equipo de manera uniforme. Es decir, que esa placa perforada que tenemos aquí al medio es la que permite que el aire ingrese desde la alimentación hacia la cámara de secado. ¿Está claro? ¿Cómo se mueve el sólido dentro del equipo? En realidad, piensen que aquí el sólido se mantiene fluidizado. ¿Qué significa fluidizado? En constante movimiento y ocupando todo el volumen de la cámara de secado. ¿Ah? Suspendido, por decirlo de una forma. Se lo mantiene suspendido adentro de la cámara de secado. Como se lo mantiene suspendido dentro de la cámara de secado, el ingreso de más alimentación obliga a que ese sólido que está suspendido vaya avanzando dentro de la cámara. ¿Está? ¿Se entiende? Ok, bien. Vamos a pasar al otro tipo, que era el de, les dije, el de secador neumático. En el secador neumático, lo que vamos a tener, o sea, ¿cómo es físicamente el secador neumático? O sea, el de lecho fluidizado ven que tiene esta forma muy particular, donde hay una cámara de secado, donde se mantiene fluidizado, y el ingreso de aire caliente o frío, en el caso de que se lo quiera enfriar antes de evacuarlo. Y justamente estas ventanas que tenemos aquí a la derecha, permiten la inspección visual para garantizar o controlar de que las partículas están fluidizadas adentro del equipo. Es decir, que ahí adentro tenemos una nube de partículas. En el caso de un secador neumático, la forma del equipo, en realidad aquí lo que vamos a tener es un tubo, una cañería de mayor diámetro. ¿Por qué es una cañería que tiene mayor diámetro? Porque en realidad lo que vamos a hacer es inyectar una gran cantidad. Esto es un soplante, o sea, esto permite tomar aire del ambiente, hacerlo pasar a través de un calentador de aire, y todo ese caudal de aire, fíjense que se inyecta por este sistema, el cual configura lo que sería un tipo Venturi, ¿no? Donde tenemos la tovela de ingreso del fluido motor, que es el aire caliente, y el sistema de alimentación de sólidos. ¿Tá? Recuerden que cuando vamos a secar, por lo general lo que estamos haciendo, no llevamos a una solución líquida a eliminarle todo el agua. Por lo general lo que se suele hacer esto es en etapas. Primero se lo concentra y después se lo seca. Es muy parecido a lo que hace la industria de la leche en polvo. O sea, la leche en polvo primero se la concentra, es decir, que se quita una gran cantidad de agua en un evaporador, y luego a la solución concentrada se la seca. ¿Tá? Pues es muy difícil lograr llevar a cabo directamente la eliminación total del agua en una sola etapa. ¿Está claro eso? ¿Tá? Estamos hablando entonces de que estos secadores se encuentran ubicados en las unidades de proceso posteriores a los concentradores. ¿Tá? En este caso, entonces, como les decía, en este punto vamos a alimentar la solución concentrada, y esa alimentación concentrada, la cual se regula el caudal de alimentación, al ser arrastrada por el aire caliente, que es el fluido de arrastre, comienza a llevar a cabo la fluidización de la corriente sólida y por lo tanto el correspondiente secado. En realidad lo que estamos teniendo ahí es que el